Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a encontrarme contigo para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, tiene una declaración que a muchas personas las ha impactado, las ha confundido incluso. Y todos aquellos que tratamos de tener una vida sin sombras, queremos entender la palabra de Dios de la mejor manera. El texto al que me refiero es el que está en uno de los mandamientos que dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero luego a continuación dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice este pasaje de la palabra de Dios? Pues bien, este pasaje de la Biblia nos está diciendo que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, repercuten de alguna manera no solo en nosotros, sino también en nuestra descendencia. Cuando nosotros elegimos servir a Dios, todos aquellos que queremos tener una vida sin sombras, proyectamos la luz de la presencia de Dios, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra posteridad. O sea, ahuyentamos las sombras del dolor, del sufrimiento, de la maledicencia, las sombras tristes del pecado y de las consecuencias del pecado, no solo en nuestra vida, sino en la vida también de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestra descendencia. Hace algún tiempo leí un libro que me llamó mucho la atención. No comparto la filosofía de ese libro, pues es un libro que cree que hay muchas vidas anteriores antes de la que nosotros tenemos. Y el libro decía: mis antepasados me duelen, y mostraba cómo en otras vidas nosotros hemos sido de una forma, y eso nos va acompañando a lo largo de todo este proceso de reencarnaciones, y cómo el pasado se va haciendo activo en nuestro presente, no solo el nuestro, sino también lo que han hecho nuestros antepasados se va haciendo de alguna manera presente en nuestra vida. Pero esta última parte sí me llamó mucho la atención, porque indudablemente a lo largo de generaciones una mala decisión puede volver a repetirse en la descendencia de aquellos que de alguna manera se han visto afectados por esa decisión equivocada de un padre o de un abuelo. Entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que en primer lugar hay una ley, una ley de la herencia, desde un punto de vista incluso podríamos decir genético, pero hay una ley de la herencia también desde el punto de vista moral y desde el punto de vista social y por supuesto espiritual. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para entender de qué manera funciona esto? Yo quiero compartir la historia de dos hombres y ver la diferencia entre uno y otro en este diálogo que quiero tener contigo en este breve espacio que compartimos. Jonathan Edwards fue un ministro puritano del siglo XVIII. A lo largo de 1700 y 1700 y poco, él desarrolló un rico ministerio en la América puritana de aquella época. Se casó con una mujer igualmente piadosa como él y tuvieron una gran descendencia, 11 hijos. No nos tenemos que admirar, en aquella época las familias eran familias numerosas. Los resultados en la vida de Jonathan Edwards fueron realmente asombrosos. Un hombre creyente y una mujer creyente formaron un hogar creyente que transmitieron valores espirituales a toda su descendencia. La vida de Jonathan Edwards y de su descendencia fue estudiada. ¿Cuál fue el resultado? Quiero compartirlo contigo, porque estos datos realmente me han asombrado realmente. La herencia de Jonathan Edwards incluía un vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, un decano de una facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, 3 senadores de Estados Unidos, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos, 285 graduados universitarios. O sea, esa descendencia que él tuvo de siglo XVIII al siglo XX produjo todo esto. Por otro lado, se estudió la vida de un hombre que se llamó Mac Jukes. Vivió en la misma época que Jonathan Edwards. Fueron contemporáneos. Él era un hombre incrédulo, irreverente, sin ninguna dimensión espiritual en su vida, y formó su hogar con una mujer tan incrédula e irreverente como él. A lo largo del tiempo también se fue estudiando la historia de él, porque llamó la atención que sus descendientes, en su gran mayoría, fueron delincuentes. Así que fue un caso de estudio de ver cómo puede influenciar un antepasado en su descendencia.
El resultado fue el siguiente. Mark Dukes dejó una herencia tremenda realmente. Me impacta leer esto. 42 de sus descendientes vivieron en diferentes sistemas carcelarios del estado de Nueva York. Y a continuación, en el estudio que se realiza, se ve lo siguiente. De sus descendientes, 7 fueron asesinos, 60 fueron ladrones, 190 fueron prostitutas, 150 fueron reclusos de diferentes tipos, 310 terminaron en la mendicidad, 440 fueron destruidos por el alcoholismo y 1.200 descendientes, que son los que fueron estudiados, ¿sí? 300 de ellos murieron prematuramente. Él le costó, ¿sí? Mark Dukes, al estado de Nueva York le costó una cantidad tremenda de dinero porque fueron personas que continuamente no aportaron a la sociedad, simplemente fueron una triste carga para la sociedad. A diferencia de los descendientes de Jonathan Edwards, que realmente fueron una bendición para su sociedad. ¿Dónde está la gran diferencia de todo esto? Seguramente estos estudios podrían incluir otras variables y puede haber muchas objeciones o algunas objeciones que se le presenten. Siempre las personas que no quieren creer en los beneficios de la espiritualidad buscan objeciones. Pero una cosa es cierta. Jonathan Edwards y su esposa fueron hombres piadosos. Un hombre y una mujer consagrados a Dios. Y transmitieron los valores del Evangelio a todos sus hijos. Y esos hijos a su vez se transformaron también en reproductores de esos valores en su descendencia. Esa proyección espiritual continuó luego en la descendencia de este predicador puritano del siglo XVIII de la América colonial. Y como resultado, la sociedad donde sus descendientes vivieron fue beneficiada por ellos. Esos fueron un factor de cambio, de beneficio y de mejora para la sociedad donde ellos se movieron. Hace muchos años atrás la Biblia nos relata que Dios tuvo un encuentro con Abraham y le dijo: yo sé que él mandará a su casa y a sus descendientes después de sí que guarden el camino de Dios y que guarden los mandamientos de Dios. Abraham pudo ser reconocido como amigo de Dios no solo por la fe que él tenía, sino por el compromiso en transmitir el legado de la fe. Querido amigo y amiga que me escuchas, ponernos en las manos de Dios no solo nos beneficia a nosotros, también beneficia a nuestra descendencia. Ponernos en las manos de Dios es un factor de cambio en nuestra vida, pero se puede transformar en un poderoso factor de cambio también en la vida de nuestros descendientes. Nuestros hijos se ven beneficiados cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y tomamos la decisión de vivir acorde a los valores, a los principios del Evangelio. Porque a partir del momento que nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, todo cambia. Pero no cambia solamente para nosotros. Cambia para nuestros hijos y puede cambiar también para nuestros nietos, en la medida que el legado de la fe se vaya transmitiendo de generación en generación. La dimensión espiritual del legado es poderosísima. Las oraciones intercesoras son poderosísimas. Los ejemplos espirituales son poderosísimos. De tal manera que la espiritualidad sí que puede hacer grandes cambios en la sociedad. Los valores espirituales que nosotros transmitimos forman hombres y mujeres que son una bendición para la sociedad en la que se mueven. Por otro lado, los antivalores, todo lo opuesto a los valores expresados en la palabra de Dios como valores fundamentales para la convivencia, para la existencia, para el desarrollo, para la proyección del ser humano, todos esos antivalores que lamentablemente muchos de ellos son propagados en la sociedad actual por diferentes medios, no hacen una sociedad mejor. Es cierto que hoy vivimos una libertad de expresión sin parangón en el tiempo. Adelantos científicos impresionantes. Pero hemos creado una mejor sociedad. Vivimos en una sociedad donde realmente hay más amor. Vivimos en una sociedad donde realmente hay más estabilidad emocional, donde hay más hogares felices,
donde hay más hijos que transmiten valores a los suyos, padres que comparten esos valores con sus hijos, familias que están estructuradas sobre los principios del reino de Dios. Ojalá que tú y yo podamos ser parte de esos transformadores que sobre la base de los valores del Evangelio ven sus vidas transformadas y son un canal de transformación también para la vida de otro. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.